iba a tener después de 3 días y que se iba a levantar y que se iba... Y entonces Dios, como pone los ojos en Cristo, dice: la guerra no es tuya, la guerra es mía, yo te defiendo. Es un placer que nos escuches a través de los medios de comunicación. Ahora en este día vamos a hablar de un tema muy importante. Vamos a tratar de ser lo más breve, claro, conciso, preciso y macizo. Pero vamos a tratar de hablar bien claro y hablar fuerte de lo que Dios está haciendo últimamente. El tema de hoy tiene que ver y dice: examínate, examínate. Yo compartía hace algunos días con algunas personas que están en la célula y les compartía cómo se siente correr un maratón de 50 kilómetros y correr los últimos metros para llegar a la meta. ¿Qué se siente correr los últimos metros de un maratón cuando tú empezaste con entusiasmo, con ganas, con dedicación, con toda la fuerza, con todo el ánimo? Pero ¿cómo terminas? Y así se quedaron de silencio como ustedes. El problema no es cómo empiezas, el problema es cómo terminas. Estamos a punto de concluir un año y a la vuelta de un mes casi estamos viendo y evaluando lo que prometimos que íbamos a hacer en este año. Si prometiste adelgazar y fuiste de los de mi equipo, no la logramos. Nos falló la estrategia. Algo pasó en el camino. Es necesario, fíjate bien, empezar y terminar como empezamos, echándole todas las ganas y en mi caso echándole todos los kilos. Y en el caso de unos de ustedes también, no se hagan. Necesitamos empezar, fíjate, voy a poner un ejemplo antes de entrar a lo que quiero yo plasmar. ¿Cuántas veces nos hemos quedado con la frase que dicen por ahí: no era penal? Hoy iba a platicar de algo que el tema era diferente, pero por algo Dios me puso este tema. El tema era: se me chispoteó. Pero por alguna razón Dios quiere que hable esto. Alguna vez le compartiré esto de se me chispoteó. ¿Cuánta gente todavía ve las playeras naranjas y ve gente sin pelo y dice: ay, fue, algo como él fue el que nos quitó de que pusiéramos pasar a los cuartos de final, al quinto partido, a poder trascender, a podernos enfrentar a Costa Rica y ganarle a Costa Rica y estar en la semifinal y estar en la final y ganar la Copa del Mundo? Qué fácil, ¿verdad? Pero ¿por qué echarle la culpa a algo y no examinarnos? No ver qué nos faltó para poder llegar a poder ganar ese partido. ¿Por qué no fijarnos? ¿Por qué no hacer un análisis de qué fue lo que le faltó a esta escuadra mexicana para poder ganar ese partido? El problema fue que los partidos duran 90 minutos más lo que se añada. Y México dejó de jugar a los 70 minutos. Y lo que le restó le dejó jugar al otro. Y el otro, ni tardo ni perezoso, lo que nosotros dejamos de hacer se borró. Y la sonrisa de todos los que estábamos viendo el partido se nos quitó. Y el hambre también algunos. Y jugamos como nunca. Y perdimos como siempre. ¿Por qué? Porque si México hubiese jugado así como empezó, terminar el partido, no hombre, se hubieran llevado 3 o 4 más. Pero el problema es que bajamos la guardia. El problema es que dejamos de hacer las cosas, creyendo que por la inercia las cosas se van a hacer. Y no es así.
Tú tienes que cerrar la carrera con más fuerza, porque en la meta hay alguien que te está esperando y se llama Jesucristo. Y cuando llegues, vas a recibir algo más que la corona, que la meta, que el objetivo. Vas a recibir un abrazo de tu papá. ¿Te imaginas cuántas cosas no hemos perdido en el camino? ¿Cuántas cosas a veces como que nos desinflamos o vemos las cosas y nos desviamos o nos paramos, nos estancamos, nos parqueamos? Y entre más te pares, nunca vas a llegar a donde tienes programado llegar. Es necesario avanzar, 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 avanzar. Amén. Va a decir, bueno, está hable y nada de Biblia. No, sí hay Biblia. Primera de Samuel, capítulo 4, versículo 2. Vamos a leer del 1 al 7, nos brincamos 9, 10 y después 15 y 18. ¿Ok? Si lo tienes, di amén. Dice lo siguiente, la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y los filisteos presentaron la batalla a Israel. Y trabándose el combate, Israel fue vencido delante de los filisteos, los cuales hirieron en la batalla en el campo como a 4,000 hombres. Cuando volvió el pueblo al campamento, los ancianos de Israel dijeron, ¿por qué nos ha herido hoy Jehová delante de los filisteos? Traigamos a nosotros de Silo el arca del pacto de Jehová, para que viniendo entre nosotros nos salve de la mano de nuestros enemigos. Envió el pueblo a Silo y trajeron de allá el arca del pacto de Jehová de los ejércitos, que moraba entre los querubines. Y los dos hijos de Eli, Ofni y Fines, estaban allí en el arca del pacto de Dios. Aconteció que cuando el arca del pacto de Jehová llegó al campamento, todo Israel gritó con gran júbilo, que la tierra tembló. Cuando los filisteos oyeron la voz de júbilo, dijeron, ¿qué voz de gran júbilo es esta en el campamento de los hebreos? Y supieron que el arca del pacto de Jehová había sido traída al campamento. Y los filisteos tuvieron miedo porque decían, ha venido Dios al campamento. Y dijeron, ay de nosotros, pues si antes de ahora no fue así. Versículo 10. Pelearon los filisteos e Israel fue vencido, y huyeron cada cual a sus tiendas, y fue hecha una grande mortandad, pues cayeron de Israel 30,000 hombres. Versículo 15 dice, era ya Elí de 98 años, sus ojos se habían oscurecido de modo que no podía ver. 17. Y el mensajero respondió diciendo, Israel huyó de delante de los filisteos, y también fue hecha gran mortandad en el pueblo, y también tus hijos, Ofni y Fines, fueron muertos, y el arca del pacto de Dios ha sido tomada. Y aconteció que cuando él hizo mención del arca de Dios, Elí cayó hacia atrás de la silla al lado de la puerta, y se desnucó y murió, porque era hombre viejo y pesado, y había juzgado a Israel 40 años. Lo que acabamos de leer no es nada alentador. Lo que acabamos de leer es algo que es algo catastrófico. El pueblo sale a pelear contra el enemigo acérrimo que se llama los filisteos. Y esto es, tú también tienes un enemigo acérrimo que se llama el diablo. Es tipo de los filisteos, aparte de tu carne que a veces te quiere ganar en que no hagas la voluntad de Dios. Entonces el pueblo sale a pelear con toda la actitud, con todo el carácter, con toda la determinación, confiando en que Dios iba a respaldar esta batalla. Y de repente se encuentran con que les dan un revés y pierden 4,000 hombres. 4,000 hombres mueren en esa batalla. Cuando regresan las noticias al campo, los ancianos dicen, ¿por qué Jehová nos ha herido con esta mortandad? ¿Por qué Jehová nos ha hecho esto? ¿Cuántas veces
lejos de examinarnos a nosotros mismos, lejos de ver hacia adentro, buscamos hacia afuera el porqué de nuestra derrota, el porqué de que no sucedan las cosas. El buscar culpables cuando apuntas hacia afuera, hay muchos dedos que apuntan hacia ti. Y ahí algo había sucedido que tenemos que ver con lupa, porque Dios había hablado antes de ir a batalla. Dios había hablado fuertemente. Dice los ancianos, se les ocurre, pues si esto nos ha pasado, vamos a llevar el arca. ¿Y sabes qué era el arca? El arca era un mueble que significaba la presencia de Dios. Si el arca del pacto está en medio de batalla, seguro que ganamos. Eso fue lo que pensaron ellos. Y trajeron el arca. Ahora te voy a decir esto. El arca nunca había salido a campo de batalla. Era la primera vez que salía. Y era algo inusual. Porque no era necesario que saliera el arca a batalla. Cuando el arca del pacto llega, te imaginas, se hizo gran júbilo, de tal manera que la tierra se estremece. Y los que estaban de aquel lado, que eran los enemigos, empezaron a tener miedo porque dijeron, ahora sí Dios descendió y ahora sí, pues en el estilo matamorense, vamos a chupar faros. ¿Ya? Vamos a morir, vamos a exhalar, vamos a estirar la pata, pero algo inusual era esto, que ellos ya habían peleado varias veces con ellos y era algo que no hacían. Dijo, algo está pasando. También ellos pensaron, algo está pasando con ellos. Han perdido la confianza que han traído el arca y la han agarrado como un amuleto para poder podernos vencer. ¿Y cuántas veces nosotros actuamos por inercia? Vaya a ser así. Y ya no llegamos, a veces, ¿has visto los carros cuando dejan de funcionar porque se les acaba la gasolina, que afortunadamente cuesta más barata? Cuando deja de funcionar, sigue corriendo, pero nada más llega a un determinado tiempo o una determinada distancia y deja de correr, porque la inercia que llevaba, la fuerza que llevaba, es la que le motiva a que siga avanzando. Y hay cristianos que viven de la inercia de llegar cada domingo, reabastecerse, suplirse y otra vez estirar la cobija jueves, viernes o sábado. ¿Por qué? Porque viven de la inercia. Y ellos también por la inercia creían que por el arca del pacto iban a ganar. Y resulta que cuando eso sucede, no se murieron ya 4,000, sino ¿cuántos? 30,000. 30,000. Y no solamente 30,000, sino que le roban el arca del pacto. ¿Te imaginas? ¡Qué tragedia! 30,000. Y luego van con Elí, el sacerdote, y le comentan. Elí ya era viejo, repite conmigo, era viejo. No como ustedes comprenderán, no. ¿Hay cristianos viejos aquí? Cuidado con los cristianos viejos, gordos, porque dice que también era viejo y era gordo. ¿Hay cristianos viejos y gordos aquí? Preguntó. No volteen a ver. Pues luego vamos a tener que hablar de sanando heridas y eso no, nos va a tener que meter al encuentro a todos otra vez. Por alguna razón, Elí ya era viejo y ya no veía. Hay gente que ha estado en la iglesia o en el evangelio, vamos a hablar del evangelio por años, que a veces por inercia sigue sobreviviendo, pero ya han perdido la visión. Aunque parezca al universo de la lucha libre, ¿verdad? Que disto mucho de ser como ese. Ya quisiera parecerse a mí. No veía, había perdido la visión. Hay gente que está en las iglesias, pero no tienen una visión. No saben a dónde van. No saben cuál es el futuro. O sea, nada más se visualizan el presente. Y él había perdido la visión. Y por eso se quedaba en casa. Ahora, él estaba... De repente llegan las noticias y le dicen, ¿sabes qué? Perdimos. Cuando me dijeron que México perdió, yo ya sabía. Tengo espíritu de discernimiento.
que eso nos iba a pasar. Ya no me pescó de sorpresa, pero lo que me pescó de sorpresa es cómo perdimos, cómo nos ganaron, por qué nos ganaron. El problema no fue que perdieron, el problema fue lo que se llevaron, que se habían llevado el arca. Y dice, cuando él estaba ahí, de repente la noticia le cayó. Si ya estaba pesado el hombre, pesada el arca, pesado el hombre, pesada la noticia, dice que se cayó. ¿Y qué pasó con él? Se desnucó y se murió. Cuidado con los cristianos que se le han pasado años sentados en las sillas sin hacer nada. Porque puedes desnucarte y puedes dejar de existir. No se pongan serios. ¿Me dan miedo ustedes? Todo se basa en dos palabras: razón o resultado. ¿Cuántas veces tú esperas de la gente resultados y lo que te entrega la gente son razones? Cuando entregas una razón es porque hay una ausencia de resultado, porque algo no dejaste de hacer. El Señor no espera de ti razones, el Señor espera de ti resultados. Dice, yo los he puesto para que vayan y lleven mucho fruto y que vuestro fruto permanezca pegado a ustedes. Amén. Dale un fuerte aplauso al Señor, hombre. Sonríe, Cristo te ama, hombre. Aunque te esté doliendo lo que te esté diciendo, pero es así. Ellos tenían que examinar porque de los errores uno tiene que aprender. Yo les digo a la gente que ha venido conmigo y ha estado en una crisis y ha sido derrotada, ha caído, yo les digo, de todo lo malo que te pasó, hay algo bueno ahí. Y tienes que tener la capacidad de verlo para poder aprender de eso y no volver a caer en el mismo error. Él tuvo que haber escuchado lo que Dios le había dicho. Y vamos a ver un capítulo atrás solamente. ¿Cómo es que Dios le habla a este profeta? Vamos a 1 de Samuel, capítulo 3. Versículo 3. Dice, Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová, donde estaba el arca de Dios, antes que la lámpara de Dios fuese apagada. Vámonos al versículo 10. Dice, y vino Jehová y se paró y llamó como las otras veces, Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo, habla porque tu siervo oye. Y Jehová dijo a Samuel, he aquí, yo haré una cosa en Israel, a quien la oyere le retiñarán ambos oídos. Aquel día yo cumpliré contra Elí todas las cosas que yo he dicho sobre su casa desde el principio hasta el fin. Y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre por la iniquidad que él sabe, porque sus hijos han blasfemado a Dios y él no los ha estorbado. ¿Qué pasaba? ¿Por qué Dios trae este juicio? Porque Elí tenía 2 hijos. Y esos 2 hijos, si tú vas al capítulo 2, se habían descarrilado y estaban ministrando a Dios con ausencia de santidad. Y ese es un problema. Cuando tú tratas de hacer las cosas con excelencia, con la actitud, con las ganas, pero no hay santidad en tu corazón. Y es importantísimo que haya santidad en tu vida. La Biblia dice que sin santidad nadie verá al Señor. Pudiéramos encontrar uno y muchos ejemplos en la Biblia donde la Biblia enseña acerca de la santidad. Pero si no has logrado lo que tienes o lo que has querido conquistar hasta ahora, examínate, busca muy dentro de ti y vas a encontrar que hay algo en tu vida que a lo mejor te ha faltado para poder conquistar lo que Dios te declaró que iba a ser tuyo. Hay gente que dice, oye, ¿querrá Dios sanarme? Le dije, ¿cómo crees que Dios no te quiere sanar? Si dice que Él llevó tu enfermedad y sufrió tu dolor, Dios no tiene inconveniente en sanar. El problema somos nosotros, que a veces en nuestra vida hay algo que no permite que esa sanidad sea efectiva. Y tenemos que ver hacia adentro, no ver hacia afuera. Amén. Traigo 2 más. Yo pretendo terminar a la 1.
Hay una historia en la Biblia, no voy a ir a la Biblia, pero dice una historia que cuando ellos iban a conquistar la tierra, porque una cosa es cuando Dios te dice algo y tú te gozas. Imagínate a las que han dicho, Dios te va a entregar un hijo. Y tú dices, o cuando te dicen, sales embarazada y vas al gine, y el gine te dice, ¿sabes qué? Pues es que porque ya estás embarazada. Cuando está planeado, cuando no está planeado, ahí sí tienes problemas y te da todo tipo de cosas porque tu cara no expresa la felicidad. Pero cuando está planeado un hijo y te dicen, por fin lo lograste, estás embarazada, ¿cómo es que te sientes? ¿Cómo es que tú lo expresas? Yo me imagino que hacemos fiesta dentro de nosotros por lo que nos han dicho que es agradable. Y aún te voy a decir, todavía ni siquiera es algo lo que tienes dentro de tu vientre, ni siquiera una forma de un cacahuate. Pero sabes que hay una vida dentro de ti. Ahora, ¿cómo te sientes después de 9 meses que han transcurrido que el ginecólogo te dijo que estabas embarazada a que ya te traen un violín para que tú lo cargues? ¿Cómo te sientes? ¿Qué es más feliz, cuando te lo dicen o cuando lo tienes? ¿Qué es más feliz, cuando Dios te da una promesa o cuando ya la alcanzaste? Dios le había dicho que Él iba a dar una tierra, pero la tierra Dios no iba a bajar, iba a agarrar a espadazos a todos. No, ellos tenían que conquistar. ¿Sí? Hay cosas que Dios no va a hacer por ti, las tienes que hacer tú. ¿Sí? Y dice la Biblia que ellos entraron y Dios les enseñó estrategias de guerra. Entraron en Jericó y dando vueltas y cantando, derribaron una muralla grande y Jericó fue conquistada. Y el siguiente ciudad que seguía se llamaba Jai, ¿verdad? Y era una ciudad pequeña. Y cuando Josué ve que es una ciudad pequeña, dice, no vaya todo el pueblo, vamos a mandar los más valientes. Los más fornidos, esos van a conquistar, nos van a traer la cabeza del rey de Jai. Y resulta que cuando van con toda la actitud, con todo el carácter, a pelear, a guerrear, salen derrotados por un pueblo pequeño, sin experiencia de guerra. Pero algo había pasado, y dice la Biblia que cuando esto pasa, le dicen a Josué, y Josué empieza a llorar, y a decirle y a reclamar. Tú lo encuentras ahí en el libro de Josué. ¿Por qué, Señor? Porque a veces nosotros somos así. Cuando algo nos falla, no nos vemos hacia adentro, empezamos a culpar al de arriba. Decir, Señor, tú dijiste, tú me lo prometiste, y tú me fallaste. Pero no vemos hacia adentro. Tenemos que ver hacia adentro para poder encontrar la respuesta. Las respuestas de los porqués están hacia adentro, no están hacia afuera. Y le dijo Dios a Josué, levántate, deja de estar lloriqueando. Bueno, eso es en mi versión. Deja de estar llorando, levántate. Hay pecado en la casa. Alguien tomó lo que no debe haber tomado. Y alguien se llevó a su casa lo que Dios pidió como ofrenda. Y trajo que el pueblo tropezara y cayera. Y dice la Biblia, hay de aquel que sirva de piedra de tropiezo. Y dice la Biblia que encontraron en Acán, en la casa de Acán, un lingote de oro. ¿Sabe lo que es un lingote? Y un manto babilónico que se había él agarrado, apropiado y no lo había puesto para que fuese quemado. Y eso trajo que el pueblo fuese derrotado. Pero cuando terminó, cuando se vieron hacia adentro, cuando empezaron a encontrar las respuestas y cuando el culpable pagó por lo que hizo, Jai fue una ciudad destruida completamente. ¿Cuántas veces la victoria está en nuestras manos, pero no hemos puesto nuestra parte para que eso suceda? Termino con la última historia porque te dije que iba a ser breve. La última historia la encontramos en los evangelios. Pedro había pescado toda una noche y el resultado había sido 0 peces. ¿Qué se siente cuando tú le echas todas las ganas en toda una quincena y tu sobre llega en 0 pesos con 0 centavos?
Yo me imagino que aunque fueras de Impacto, te vas a Conciliación, Arbitraje, te vas con el Villegas, te vas con el periodista Villegas para exponerlo, te vas hasta la televisora. No, haces cuánta revolución porque no te pagaron lo que tú trabajaste. Pedro había trabajado toda la noche. Jesús se aparece y le dice, préstame tu barca. Y Pedro le dice, bueno, pues vamos haciendo un trato, mejor te la rento. No dijo eso. Pues no había tenido dinero, no tenía economía, estaba cansado, estaba limpiando las redes, preparándose para el siguiente día. Aunque estaba lleno de frustración, él tenía optimismo de que el siguiente día iba a ser un día diferente y que los peces sí se iban a dejar atrapar. Cuando Jesús termina de predicar, le dice a Pedro, Pedro, ahora sí, tenemos tú y un asunto pendientes. Y Pedro le dice, Jesús le dice a Pedro, Pedro, boga mar adentro y echa la red. Y lo primero que dijo Pedro es, Señor, toda la noche hemos estado pescando y no hemos pescado, Señor, ni un charalito. Pero, le dijo Pedro, en tu palabra voy a arrojar la red. Y dice la Biblia que arrojó en la palabra del Señor, Pedro se movió. Y eso es importante que lo resaltes. Tú tienes que moverte de acuerdo a la palabra del Señor. Alíñate. Porque a veces la palabra del Señor corre y nosotros nos quedamos parados. Tienes que alinearte con la palabra, actuando en obediencia. No se trata nada más de oír, se trata de oír y hacer. La Biblia no registra esto, que no debemos ser oidores, sino hacedores de la palabra. Nada puede suceder. Mucha gente viene a la iglesia. Yo les decía cuando estábamos hablando del bautismo, hay gente que se bautiza y en lugar de entrar cambios en él, nada más fue un remojón de agua. Hay gente que viene pero no da frutos y es necesario hacer cambios, es necesario poner de tu parte. Dios no lo va a hacer por ti, tú lo tienes que hacer, tú te tienes que esforzar, tú tienes que salir, tú tienes que dejar la silla. Dáselo fuerte. Yo te invito a que venzas la pasividad. Yo te invito a que salgas del confort. Yo te invito a que salgas, no dejes que los años sigan pasando sobre ti y que sobre ti no pase nada. Al contrario, logra el tiempo. Sal a pelear, guerrear, pero pon de tu parte hacia ti mismo. Sé un mejor hijo cada día, sé un mejor padre cada día. Esfuérzate por hacerlo mejor. ¿Cuánta gente ya no tiene expectativas en la iglesia porque ha sido defraudada por gente que no ha sabido dar frutos? Porque es muy fácil poner una estampa en el carro diciendo Jesucristo vive. Pero esa estampa nos la debemos poner aquí en el corazón. Que realmente Jesucristo gobierne ese corazón. Que Jesucristo sea el rey ahí. Que Él viva ahí. No que viva en la cajuela de tu carro ahí pegado. No, eso no sirve de nada. Necesitamos esforzarnos por salir del confort, por vencer. Y quiero acabar con esto. Dicen por ahí que de lo bueno poco, pero en este caso pues de lo duro poco mejor. Yo lo cambio así. Habrá gentes, hermano, que estén viviendo consecuencias por no saber examinarse hacia adentro. Dios no te va a dar algo de lo cual tú no seas merecedor de ello. Cuando uno entra a la milicia, y me gusta, me encanta cuando el pastor nos habla acerca de la vivencia que estuvo en la escuela militar. A mí me fascina ver los helicópteros. Hay unos que se llaman Apaches, que están llenos de armas por donde quiera y han salido en películas y pues las películas es parte de ficción y realidad y donde pues casi son invencibles, imbatibles. Y yo le dije a alguien alguna vez, yo quisiera
pertenecer al ejército y manejar uno de estos. Cuando se viene una guerra en el Golfo, me recuerdo que derribaron a alguno de ellos y capturaron los prisioneros de guerra. Y yo me pensaba ver gente muy joven, gente pues así como yo, como usted, ¿sí? Que se bajara del helicóptero. Y no, lo que yo vi eran puros viejitos. Eran personas canosas, eran personas con algunas patas de gallo en la cara, que habían alcanzado el grado para poder manejar ese tipo de tecnología. Te voy a decir algo, Dios no te va a dar unciones a las cuales te pueden afectar a ti mismo. Dios tiene reservados cosas, Dios tiene reservado unción, Dios tiene reservado gloria, Dios tiene reservado muchas cosas. Pero necesitas estar a la altura. Si no estás a la altura, ahí van a estar guardadas para cuando tú lo decidas. En la victoria que iba a tener después de 3 días y que se iba a levantar y que se iba... Y entonces Dios, como pone los ojos en Cristo, dice: la guerra no es tuya, la guerra es mía.